¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase que veremos será la de español, titulada Entre paréntesis. El aprendizaje esperado es: escribe un texto biográfico. El énfasis es emplear paréntesis con referencias bibliográficas. Nuestro resumen dice así: en lengua materna 1 aprendiste a elaborar monografías y a investigar y comparar información de un mismo tema para realizar un texto monográfico o un resumen. Para escribir este tipo de textos, se busca información que sirva para reforzar y darle veracidad a los escritos. Es lo mismo que se hace en la investigación para escribir un texto biográfico. Las citas textuales dentro de un texto se insertan entre comillas si son cortas, y si son largas van en sangría. Esto es para indicar que la información le pertenece a un autor o autora que previamente se investigó o al dar una opinión acerca del personaje de quien se escribe. Entonces, ¿para qué sirve el uso de los paréntesis? Los paréntesis sirven para acompañar las citas textuales. En estas se colocan las referencias bibliográficas de los textos o artículos de donde se rescata la información que se cita. La cita y la paráfrasis se deben agregar al momento de elaborar un texto biográfico. Es importante colocar las citas textuales, pero no solo colocarlas, sino hacerlo apropiadamente. Se tiene que decir de dónde se obtuvo la información. Para esto, debes hacer uso de los paréntesis. Los paréntesis, dependiendo del tipo de formato que se vaya a utilizar para citar, al igual que el tipo de cita, influirá en la colocación de estos. Primero conoce cuáles son los tipos de citas textuales. La cita narrativa es conocida como basada en el autor, porque al comienzo de la frase se agrega el nombre de este. En las citas narrativas, el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año se encierra en un paréntesis. Continúa con la cita parentética. Cita parentética o paréntesis. En las citas parentéticas, el nombre del autor y la fecha de publicación aparecen entre paréntesis y se colocan al final de la cita. A diferencia de la cita narrativa, la parentética se coloca hasta el final de la cita textual, pero debe ir entre paréntesis. Observa un ejemplo de la cita parentética empleada en un texto biográfico de Elena Garro. Realizó diversos trabajos en el ámbito literario, como novelas, cuentos, teatro y periodismo. Como ejemplos tenemos que en 1963 publicó su primera novela, Los recuerdos del porvenir, ganadora del premio Xavier Villarruita, obra que ha sido traducida a varios idiomas. Bernaldez Bazán, 2002. Esta es una cita textual parentética corta. Al finalizar la cita, después de cerrar con comillas, enseguida se abre paréntesis y se colocan los datos del autor, el nombre y apellido y año de publicación del artículo. El reto de hoy es el siguiente: analiza las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno. ¿Cuáles son los elementos que conforman una referencia bibliográfica? ¿Qué abreviatura debes colocar cuando no encuentres el año de la publicación? Los paréntesis sirven para... Seguiremos con la clase de matemáticas, titulada Desarrollos planos. El aprendizaje esperado es: calcula el volumen de prismas y cilindros. El énfasis es construir el desarrollo plano de prismas rectos cuya base sea un polígono regular. Nuestro resumen dice así: analiza el primer planteamiento. Situación problema: la nueva caja triangular. Lía tiene un restaurante y adquiere cajas de base triangular que utiliza para vender comida para llevar o servir porciones de pizza, de tarta u otros alimentos. La base y tapa de estas cajas son triangulares. Las dimensiones de una nueva caja con base triangular son las siguientes: altura de la caja 4.5 centímetros, lado del triángulo 15.5 centímetros. Lía quiere elaborar las nuevas cajas con papel reciclado o biodegradable. Con este fin, desarmó una caja para usarla como plantilla y poder crear nuevos diseños. Una vez desarmada la caja, le llamó a Caleb, que es el diseñador de la tienda, para describirle la plantilla. ¿Cómo describiría las características de la caja desarmada? El desarrollo plano se podría describir de la siguiente manera: tiene dos caras de forma triangular, ambas caras son congruentes o iguales. Además tiene tres caras de forma rectangular, que también son iguales. La base de la caja es un triángulo equilátero, que mide 15.5 centímetros de lado. Sus caras laterales rectangulares son iguales. En cada una de las tres caras rectangulares, dos de sus lados miden 4.5 centímetros para que la cara mantenga la misma altura. Además, las caras laterales son rectángulos congruentes, cuyo largo es de 15.5 centímetros. Lía le describió a Caleb la plantilla y él le envió el siguiente modelo: analízalo. El desarrollo plano que elaboró Caleb tiene dos caras triangulares iguales o congruentes, tres caras rectangulares cuyas alturas son las mismas, y también las medidas de su largo son congruentes. En matemáticas, un poliedro es un cuerpo geométrico tridimensional cuyas caras son polígonos. Existen diferentes tipos de poliedros. A los que tienen dos caras iguales, conocidas como bases, y caras laterales rectangulares, se les denomina prismas. Observa los siguientes prismas de base triangular. El primero es un prisma recto de base triangular. Sus bases tienen forma de triángulos equiláteros. El segundo es un prisma recto de base triangular y sus bases tienen formas de triángulos rectángulos isósceles. El reto de hoy es el siguiente: a la distancia.
Analiza con tus compañeros y docentes cuáles son los otros 7 desarrollos planos para construir el cubo. Trázalos y arma el cubo. Esta es una excelente manera de validar tus desarrollos planos. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de historia, titulada La Quemada. El aprendizaje esperado es identificar los principales rasgos culturales del clásico temprano, así como algunas características de las culturas más representativas del periodo. El énfasis es reconocer a las culturas del norte como parte del periodo clásico y sus principales características. Nuestro resumen dice así. Lee un breve párrafo del libro El pasado indígena, de Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, sobre cómo se forman estos pueblos del norte mesoamericano. Al inicio de nuestra era, hubo un crecimiento nunca antes visto del territorio mesoamericano, particularmente hacia el norte, sobre una amplia franja que había sido dominada durante milenios por pueblos recolectores cazadores. Los límites fronterizos septentrionales que resultaron que esta expansión corría en forma paralela a los confines de la Mesoamérica del siglo XVI, aunque 250 kilómetros más al norte. De acuerdo con esta lectura, puedes darte una idea de cómo se formaron las culturas que conocerás durante esta sesión. Mesoamérica llegó a expandirse de tal forma que ocupó territorios que antes eran dominados por grupos cazadores-recolectores. Observa la siguiente imagen de la zona norte de Mesoamérica. Presta mucha atención a los nombres de los estados en los que se desarrollaron estas culturas. De acuerdo con Pedro Armillas, esta franja del norte comenzaba con la desembocadura del río Pánuco, en el actual estado de Tamaulipas. Continuaba por poblados de los actuales San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y concluía aproximadamente en la desembocadura del río Mayo en Sonora. Las zonas arqueológicas del norte demuestran que no solo el centro mesoamericano tuvo una gran relevancia durante el periodo clásico, sino que también zonas como la de Chalchihuites tuvieron una gran importancia en las relaciones comerciales con otras culturas mesoamericanas. A inicios de nuestra era, las zonas mesoamericanas se extendieron hacia el norte del territorio mesoamericano y ocuparon zonas que habían sido tradicionalmente habitadas por cazadores-recolectores. Estas culturas del territorio mesoamericano se instalaron en la zona norte o la llamada franja septentrional, creando grandes asentamientos urbanos. Para el siglo I de nuestra era, se considera ya un área septentrional de Mesoamérica. Esta franja del norte, que semejaba a una letra U, atravesaba la mesa central de oriente a poniente. El área ha sido dividida en 3 grandes zonas: la franja central, el ramal oriental y el ramal occidental. El crecimiento de la aldea agrícola dio paso a lugares como La Quemada, centro hegemónico de 17 hectáreas, comunicado por una red de caminos con sus asentamientos satelitales. Como consecuencia de estos cambios, las culturas del norte florecieron entre 500 y 900 de nuestra era. Se experimentaron cambios como la existencia de élites que vivieron de la tributación de productos agrícolas y del control comercial. Gran parte de sus habitantes se dedicaron a las labores de construcción de edificios monumentales, de obras defensivas y terrazas de cultivo. El trabajo colectivo se destinó a la minería. Ciudades como Altavista tuvieron un fuerte sistema comercial que los conectó con centros tan importantes como Teotihuacán, Paquimé y el Cañón del Chaco. El reto de hoy es el siguiente. Dibuja en tu cuaderno un mapa de la República Mexicana y localiza los estados donde se ubicaron las culturas del norte: Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Sonora. Coloréalos de amarillo y apóyate en tu libro de texto para identificar el clima, fauna y flora de esas zonas. Haz un breve dibujo que ilustre la vegetación de esos lugares. Continuaremos con la clase de física, titulada ¿Qué onda? El aprendizaje esperado es: describe la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo. El énfasis es describir las características y comportamiento de las ondas mecánicas y electromagnéticas. Nuestro resumen dice así: profundizarás en los fenómenos electromagnéticos y su importancia. Además, analizarás e identificarás qué son las ondas, cómo se comportan, sus principales características y cómo es que funcionan en tu vida diaria. Comienza con las siguientes preguntas. ¿Qué es una onda? ¿De qué se compone? ¿Cómo surge? ¿Existe solo un tipo? ¿Para qué me sirve? ¿Las puedo crear? ¿Las puedo ver? Todos los días interactúas con las ondas de muchas formas. Quizá no lo notas, pero están presentes en la medicina, en los sonidos, en los sismos y hasta en el calor y la luz, que provienen del sol. Las ondas también las puedes encontrar en la televisión y en la radio, pero lo más importante que debes considerar es que toda onda se produce a partir de un pulso o perturbación. Las ondas se clasifican en 2, en mecánicas y electromagnéticas. En el caso de las mecánicas, requieren de un medio para poder transmitirse, es decir, un estado de la materia, como un sólido, líquido o gas. Por otro lado, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para transportarse. Estas se pueden mover incluso en el vacío. Asimismo, las ondas mecánicas se dividen en 2 tipos, en transversales y longitudinales.
En la onda, a las partes más altas se les llama crestas y a las partes más bajas se les conoce como valles, tomando en cuenta que este es debido a la dirección o eje, que es la línea punteada. Observa la siguiente imagen que ejemplifica lo anterior. Entonces, respecto al eje, se tiene en la parte alta en las crestas y en la parte baja los valles. Por esta razón, el eje ayuda a identificar cada característica como si fuera un marco de referencia. Si observas bien la imagen anterior, puedes identificar a una onda por las siguientes características. Una onda debe tener nodos, crestas y valles. Es así como puedes identificar que se forma una onda. Ahora, tomando en cuenta que ya identificaste una onda, se debe mencionar que al tiempo que tarda en formarse se le conoce como periodo, y este se medirá en segundos. La frecuencia tiene que ver con el número de ondas que se forman en un segundo, y esta se mide en Hertz. El nombre de esta unidad es en honor a Heinrich Rudolf Hertz, un físico alemán que desarrolló importantes estudios sobre la generación, la detección y la transmisión de ondas electromagnéticas en 1930. Las ondas electromagnéticas no dependen de ningún medio sólido, líquido o gas, sin embargo pueden moverse por cualquier medio o por los campos magnéticos y eléctricos que viajan a la velocidad de la luz. Estos son perpendiculares entre sí, por lo que se puede decir que son transversales. Una onda electromagnética puede propagarse en el vacío como en el espacio, donde no hay nada que ocupe ese lugar. Por esta razón, pueden moverse sin necesidad de un medio sólido, líquido o gaseoso. Estas ondas son de mucha utilidad de acuerdo con su frecuencia. Las ondas de menor frecuencia se utilizan para emisiones de radio o televisión. Las de frecuencia intermedia se utilizan en aparatos como el horno de microondas para calentar alimentos, y las de mayor frecuencia se utilizan en aparatos de rayos X o en aparatos de radioterapia que utilizan para combatir el cáncer. El reto de hoy es el siguiente. Con lo que aprendiste en esta sesión, retoma las preguntas del inicio y contéstalas. ¿Qué es una onda? ¿De qué se compone? ¿Cómo surge? ¿Existe solo un tipo? ¿Para qué me sirve? ¿Las puedo crear? ¿Las puedo ver? Finalmente, realiza un mapa mental respecto a este tema. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada Elemental, mi querido arte. El aprendizaje esperado es: elabora la estructura de una producción artística interdisciplinaria con el uso de los elementos del arte de manera original y organiza su proceso de montaje. El énfasis es transformar los componentes de una obra o manifestación artística para jugar con su estructura. Nuestro resumen dice así: conocerás cómo crear obras de arte que se relacionan con tu contexto, con tu persona, el lugar donde vives o un lugar que imagines, incluso lo que te agrada o desagrada, cualquier cosa que te provoque una sensación. Prepárate para ser investigador del arte e inicia con tu búsqueda. Primero, observa alrededor de tu casa y busca una textura. ¿Te has dado cuenta de que las texturas forman parte de tu entorno? Por ejemplo, al tocar una manta o las sábanas de tu cama, o cuando acarician a un perrito o un gatito. Las texturas hacen referencia a los materiales que se perciben como variaciones o irregularidades de una superficie continua. Continúa con tu búsqueda. Ahora, busca color. Pueden ser pinturas, colores, plumones, entre muchos otros. El color es la percepción de la luz, y este te permite darles una intención a las obras de arte dependiendo de lo que quieras expresar. Escucha con atención y busca la siguiente pista: el sonido. Puedes utilizar una campana, monedas, llaves, entre muchos otros sonidos. El sonido son las vibraciones que percibimos principalmente por el oído, pero también las puedes sentir con otras partes del cuerpo. Gracias a tu piel, por ejemplo, si colocas tu mano en el pecho y haces un sonido grave, puedes sentir la vibración. Sigue explorando con tus sentidos y averigua la siguiente pista. ¿Hueles algo? El olor. Puedes usar café, una flor, un perfume o algún aroma que te guste y tengas a la mano. El olor es lo que percibe nuestro sentido del olfato y puedes hacer intervenciones en el arte que tengan esta característica, pues te permite exaltar otro de tus sentidos. De la mano con el anterior sentido se encuentra el gusto. Puedes elegir el mismo café, alguna fruta o algún alimento con el que cuentes. Esto depende del sentido del gusto de cada uno, si prefieres de uno u otro sabor. A través de este sentido también puedes percibir texturas, ya sean blandas como las frutas o como las semillas que son más duras. Sigue con la búsqueda. El movimiento. Puedes improvisar un tambor con una cubeta y tocarlo. El movimiento puede interpretarse como las acciones o desplazamiento de un individuo en el espacio, o el dinamismo en una pieza musical, en una obra pictórica, escultórica o plástica, y todo esto hace de esta una experiencia multisensorial. Multisensorial se refiere a estimular tus sentidos interactuando todos al mismo tiempo para sumergirse en el arte, con el sonido, los olores, colores, sabores, texturas y el movimiento. El reto de hoy es el siguiente. Ahora, tu misión será transformar todas estas pistas en una obra de arte. Mira en tu saco de pistas, tiene color, textura, olor, sonido, sabor y movimiento. Ya que tengas todas las pistas necesarias, pon a trabajar tu creatividad. Por ejemplo, podrías hacer un móvil, que es una estructura tridimensional que juega con el movimiento y la forma, pero en este caso vas a incluir los otros elementos y elaborarás una obra artística. Déjate guiar por todas las sensaciones que te provoca el olor, la textura y el sonido.
Puedes elaborar diferentes formas de manera creativa. Al finalizar, observarás cómo todos los elementos forman parte de varias sensaciones y percepciones que te llevan a manifestarte artísticamente. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.